Hola a todos, seguimos con nuestro podcast en Ánima Mística para hablar sobre temas esotéricos, mistéricos, sobre temas de magia, sobre el tema de órdenes esotéricas. Y quizás este tema de hoy es algo que hemos pensado que podríamos hablar en más de un episodio. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la iniciación. En Ánima Mística nos hemos presentado como que somos iniciados, trabajamos con iniciados, queremos conversar con personas que también son iniciadas o personas que están pensando en iniciarse. Y creo que urge hablar sobre qué cosa sería una iniciación, sobre todo desde nuestro punto de vista. Conmigo está Edu. Y Edu, coméntame sobre qué cosa es una iniciación, qué cosa es ser iniciado, qué cosa es el proceso de iniciación. Esa es una pregunta bien compleja porque puede ser, se puede ver desde varios puntos, tanto desde una mirada antropológica como desde una forma social, o en el sentido de en dónde soy o en qué soy iniciado, o sea, una cierta percepción de formar parte de algo. Ahora, desde una mirada más esotérica, podemos ver o podemos hablar de qué cosa es una iniciación, o cuando hablamos de una iniciación estamos pensando en una iniciación en una orden mágica o una orden esotérica o en una tradición esotérica o mistérica. Desde un punto de vista simple, una iniciación en un grupo o una tradición siempre va a marcar un inicio, ¿no? Al mismo tiempo que este sentido de que formas parte o de ese grupo o de esa tradición. Si bien esto vendría siendo una definición bastante amplia, o sea, este sentido de que es donde tú inicias algo, donde tú empiezas algo, siempre debemos tener claro que en la mayoría de todas estas órdenes y todas estas escuelas, ese paso está siempre influenciado o definido por cierto ritual. Esos rituales suelen ser o completamente secretos o parcialmente secretos. Y desde ese punto es el que yo pretendo hablar, o sea, es aquel que más tengo interés, al menos en el día de hoy, ¿no? Viendo ese ritual como un acto mágico en sí. Siendo así, se puede decir que de una forma u otra ese ritual busca una cierta... ese rito tendrá como una intención mágica sobre la persona que pasa a través de él. O sea, en este sentido, el candidato es el objeto de una operación mágica. Siendo así, y teniendo presente que en todos estos rituales casi siempre son dados signos, o son dados símbolos, o son dados ciertas operaciones, se busca de una forma u otra, si es que está bien hecho, si es que tiene esa intención, una especie de transformación. De ahí que el candidato, ¿no?, va a sufrir una serie de transformaciones tanto en su psiquis como en sus cuerpos más sutiles, ¿no? Si esto es una operación que se lleva a cabo con éxito, entonces es simple que vayamos a concluir de que el candidato antes y después de su iniciación no son el mismo ser, dado que en ese transcurso, se llevan a cabo una serie de transformaciones por parte de quienes operan ese ritual, ¿no? De ahí que esas transformaciones son las que crean la configuración para ese nuevo inicio que va a ser desarrollado por ese nuevo iniciado en ese momento. O sea, eso claro en el contexto de o el grupo o de la orden o de la tradición donde ese rito haya sido llevado a cabo, ¿no? Eso claro
o todo esto nos lleva a considerarnos algunas preguntas válidas como si se puede o no hacer una autorización. O sea, ¿quién es el iniciador? Tanto en el sentido de qué persona hace, como qué fuerzas son las que están bajo ese ritual o haciendo esa transformación. También nos podemos preguntar qué cambios se deberían dar en una iniciación o incluso si hay algunos efectos en el hecho de que uno pase por varios ritos de iniciación en varias tradiciones. Todas estas son dudas y son preguntas que vamos a ir viendo, no solo nosotros aquí, sino también desde la visión de otros iniciados que también han tenido sus propias experiencias y seguramente tienen también su propia visión sobre el rito iniciático y sobre qué cosa es una iniciación. Entonces, así como resumiendo, la iniciación, ¿qué sería? ¿Sería el ritual? La iniciación en sí, bajo lo que ya dije y en el contexto mágico, en el contexto esotérico, es una especie de transición. Hay una transformación de una cierta persona, que es el candidato, bajo la operación de un ritual específico. Ahora, uno puede imaginarse varias iniciaciones que no tienen esta connotación. Varios ritos de paso, vamos a llamar así, pero no todos necesariamente tienen que tener una finalidad mágica. Estamos hablando, o yo prefiero hablar en este momento de aquellos que tienen más un sentido mágico, un sentido de generar en el candidato las condiciones para que se pueda llevar a cabo ese nuevo camino que el candidato inicia en ese momento. Y una pregunta quizás ya para cerrar este episodio, porque entiendo que vamos a seguir hablando sobre iniciación en próximos episodios, ¿no? ¿Cualquier persona puede ser iniciada? En principio sí, siempre que tenga, siempre que haya encontrado en qué quiere ser iniciado y tenga la conciencia clara que en función de en qué va a ser iniciado se deben esperar una serie de no solo cambios, sino también de responsabilidades por parte de esa persona. Listo, entonces próximos episodios debemos esperar más sobre el tema de la iniciación. Si nos están escuchando, pues también nos pueden hacer preguntas que podemos seguir contestando en la medida en la que vayamos avanzando. Vamos a hablar entonces más adelante sobre qué es la autoiniciación, existe o no existe, la posibilidad de una autoiniciación, en qué nos estamos iniciando, podemos iniciarnos en más de un tema o más de una vez. Y estos van a ser los temas que vamos a ir abordando. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como @anima.mística con Y mística. Estamos en Instagram, en TikTok, estamos en Facebook y estamos en nuestra página web animamística, todoseguido.net, donde también está el podcast y está el blog. Nos vemos entonces en próximos episodios.